Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del segundo trimestre de este año. El título de esta lección es Confiar en la bondad de Dios. El profeta Habacuc es el estudio de esta semana. Y como vamos a ver, no siempre podemos entender por qué suceden las cosas en esta vida. Algunas veces todos enfrentamos a alguna situación que nos confunde y nos deja perplejos y no sabemos dónde se encuentra Dios en una situación como esta. Por eso, en esta semana vamos a estudiar algunos temas que van a impactar profundamente nuestro corazón y van a clarificar qué es lo que está pasando cuando suceden todas estas cosas. Por ejemplo, en esta semana vamos a estudiar por qué el profeta Habacuc quedó perplejo. De una manera sorprendido, él queda confundido sobre lo que está pasando. Y de eso vamos a estar estudiando esta semana. También vamos a descubrir cómo vivir justificado siempre. Algunas veces nuestro corazón pareciera sentirse abatido, decaído o sin esperanza, o como que Dios tal vez no nos escucha. Y eso vamos a estar entendiendo esta semana. Seguidamente vamos a aprender cuándo y por qué la tierra será llena totalmente. ¿De qué será llena la tierra pronto? ¿Será de agua? ¿Será de fuego? ¿De qué será llena la tierra? Eso vamos a estar estudiando también en esta semana. Y el tema número 4 que nos ocupa, vamos a comprender cuál es la fama de Dios y cuándo debemos de acordarnos de la fama que Dios tiene. Y como si fuera poco, vamos a terminar la lección de esta semana con un tema muy impactante, el cual es ¿dónde está nuestra fortaleza en los tiempos difíciles? Disfrutemos de la lección de esta semana y descubramos la bendición que Dios tiene con nosotros con esta lección llamada Confiar en la bondad de Dios. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, el versículo de la lección a memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Habacuc, el capítulo número 2, el versículo número 14. El Señor dice así: porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí el profeta nos está diciendo que un día muy prontamente, el conocimiento de Dios va a inundar toda la tierra. Y como creyentes de la iglesia de Dios en esta tierra, nosotros creemos en la lluvia tardía. Y cuando ese momento llegue, chubascos gloriosos de la presencia de Dios en su Espíritu va a inundar toda la tierra y todo mundo va a tener conocimiento claro de cómo la justicia de Dios es santa, pura y perfecta. No siempre podemos entender por qué sucede la tragedia. Ciertamente es así, pero podemos confiar en Dios, que no importa lo que suceda, Dios está al control. La lección de esta semana, como su título lo dice, confiar en la bondad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar comprendiendo durante toda esta semana. En alguna ocasión un pastor predicó cómo Dios está allí en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y después de haber predicado un tremendo sermón, al terminar el sermón, se le acercó una mujer y le dijo al pastor: pastor, mi hijo murió. ¿Dónde estaba Dios en el momento en que mi hijo murió? El pastor la quedó viendo, entendió en su rostro el sufrimiento y la respuesta de él no pudo ser más elocuente. Dios estaba en el mismo lugar donde estuvo cuando su único hijo murió para salvarnos de la muerte eterna. Algunas veces hay cosas que en esta vida no las podemos comprender. Nosotros nos quedamos perplejos, pero la realidad es que necesitamos confiar en la bondad de Dios. Algunas veces cuando vemos que los juicios de Dios caen, pareciera ser que todo va a ser destrucción. Recuerden, la disciplina de Dios es para salvación. Como nosotros, Habacuc presenció
injusticia, violencia y mal. Aún peor, Dios pareció guardar silencio en medio de todo, aunque le pidió a Habacuc que confiara en sus promesas. Cuando la cosa se pone dura, nosotros tenemos que confiar en Dios. Cuando la vida parece ser tormentosa, tumultuosa y con muchos problemas, tenemos que confiar en Dios. Dice aquí la lección, como Habacuc, debemos esperar con fe hasta el momento cuando el mundo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Descubramos la lección del día domingo y miremos qué nos dice Dios en este día con el tema que es profeta perplejo. Muy bien, la lección del día domingo, su tema es profeta perplejo. El nombre de Habacuc significa abrazar. En realidad, Habacuc es el nombre de una planta asiria. No sabemos por qué en realidad lleva este nombre el profeta. Lo que sí podemos entender que su nombre significa literalmente abrazar. Aquí nos encontramos con una gran controversia. Encontramos al profeta Habacuc haciéndole preguntas a Dios. Habacuc habló a Dios acerca de la gente y todo lo que estaba pasando. El profeta comienza su lucha para comprender los propósitos de Dios con un clamor de perplejidad. ¿Hasta cuándo, oh Jehová?, decía él. En la Biblia esta pregunta es típica de lamento. Tal vez ustedes se acuerdan que en Apocalipsis también dicen, los santos están orando y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En otras palabras, ellos están desesperados porque Dios imponga justicia en este mundo que está ciertamente patas arriba. La crisis acerca de la cual Habacuc pide ayuda es la violencia que satura la sociedad. Había violencia, había todo tipo de males, como hemos estado estudiando en las lecciones anteriores. La palabra hebrea para violencia es amás y se usa 6 veces en el libro de Habacuc. El término implica acto de daños físicos, morales, infringidos a otros. En otras palabras, había gente que estaba cometiendo daño moral y daño físico. Entonces, siendo profeta, Habacuc, en vez de hablarle a la gente acerca de Dios, Habacuc habla con Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Todo lo que estoy viendo es terrible. ¿Qué quiere saber por qué Dios permite que la injusticia continúe? Él observa violencia, quebrantamiento de la ley por todos lados y parece que los malvados triunfan sobre los justos. Esto es lo que él estaba siendo quebrantado. O sea, Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar esto? Los justos estaban siendo pisoteados. Los otros que tenían poder y autoridad abusaban de los demás. Los poderosos pervierten la justicia, como sucedió en el tiempo de Amós. O sea, es lo mismo que sucede ahora y como ocurre a menudo hoy. Pero ocurre algo interesante aquí. La respuesta de Dios se revela y entonces el Señor dice que usará al ejército de Babilonia para castigar a su propio pueblo. Y esto sacude más al profeta. Ahora, la misión del profeta es que la caballería babilónica se compara ahora a un leopardo, a un lobo y a un águila. Estos son animales fieros. El leopardo, el lobo y el águila son tres depredadores cuya velocidad y poder producen muerte y violencia a sus presas. O sea, lo que estaban haciendo el pueblo de Dios, ahora Babilonia vendría a arrasar con ellos, a darle la misma moneda. Recuerden, dando es como recibimos. Así es que Dios va a traer justicia donde hay injusticia. Se le dice a Habacuc que Dios usará el ejército de Babilonia para disciplinar a su pueblo. Toda esta situación plantea aún más difíciles preguntas acerca de la justicia divina. ¿Será que Dios retiene la justicia y que ya Dios no tiene nada que ver con lo que pasa en esta tierra? La injusticia cada día crece más, la situación es peor. Entonces el profeta dice, ¿hasta cuándo, Señor? Basta ya de tanta maldad. Nosotros necesitamos aprender a confiar en que la justicia de Dios se va a revelar un día. Aunque parezca tardar, la justicia de Dios llega y llega a tiempo. Él no tiene prisa ni tampoco tiene demora. El mundo parece estar tan lleno de maldad
que parece que Dios no tiene control. Por eso el profeta estaba perplejo. Y aún cuando se mira tanta maldad, nosotros debemos de aprender a confiar en nuestro Señor. Descubramos y aprendamos de la lección del día lunes con su tema, que es vivir por fe. En este día vemos la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc. Realmente Dios está dando su respuesta de una manera que Habacuc queda perplejo, no solo por la degeneración de su pueblo, sino también por la certeza de que su país será juzgado por otra nación peor que él. En otras palabras, todas las maldades que estaban sucediendo allí en Judá, esas mismas maldades vendría a juzgarla un pueblo que era peor que ellos. Y la inquietud de Habacuc era: ¿cómo podría alguien injusto juzgar al justo? ¿Cómo ellos que eran tan malvados vendrían a disciplinar a aquellos que también estaban mal? La respuesta se encuentra en Habacuc capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4. Y aquí nos presenta una esperanza bien clara. Dice así: escribe la visión y declárala para que corra el que la leyere. Y algo interesante, dice: aunque la visión tardará, espéralo, porque vendrá. O sea, lo que Dios declara, lo que Dios habla, irremisiblemente vendrá. Dios tiene todo bajo control. Lo que me impacta grandemente es el versículo 4, el cual dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la fe. Aquí la clave es que el justo vivirá por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto es algo muy importante, porque aquí está la médula de este día, entenderlo. Podemos ver el contraste entre el que se enorgullece y el que se humilla ante el Señor. La palabra dice que el que se humilla será ¿qué? Ensalzado, pero el que se enorgullece va a ser abatido. En otras palabras, Dios envía su juicio, pero de usted y de mí depende alcanzar la gracia, la misericordia, el perdón y la salvación. ¿Cómo? Creyendo en las promesas de Dios, que el que le busca lo va a encontrar. En otras palabras, en la medida que usted se humilla, Dios lo va a ensalzar. Leo literalmente. El versículo 4 específicamente expresa la esencia del Evangelio, el fundamento del versículo que inició la Reforma Protestante. Por medio de la fe en Jesucristo recibimos la justicia de Dios. No se nos acredita con la justicia de Dios mismo. Su justicia llega a ser nuestra. Esto es lo que se conoce justificación por la fe. En otras palabras, Dios es el que justifica. Si Dios es el que justifica, ¿qué gloria puedo tener yo o qué orgullo puedo tener yo si el que me salva es el Señor? En otras palabras, entonces, el que se humilla será ensalzado y el que se enorgullezca va a ser humillado. Y esto es lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Aquí podemos ver la esencia de la salvación, la justificación por fe. El versículo 4 es bien claro, y aquí vemos lo que es la justificación por la fe, que nos encontramos en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, porque dice: porque el Evangelio de Dios, la justicia se revela por fe y para fe, de tal manera que el justo vivirá por la fe, porque por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. Es más, la misma Biblia dice que es evidente que el justo vivirá por la fe. Y el libro de Hebreos es más enfático, dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. En otras palabras, nosotros hemos de vivir en fe, creyendo en las promesas de amor y de misericordia del Señor. Habacuc capítulo 2 versículo 4 representa un agudo contraste entre el fiel y el orgulloso. La conducta de cada grupo determina su suerte. El arrogante fracasará, mientras que el justo vivirá por la fe. La palabra hebrea para fe aquí tiene una connotación bien interesante. Significa fidelidad, significa constancia y significa también responsabilidad. En otras palabras, nosotros como justos debemos de tener fidelidad, hemos de ser constantes y perseverar. Y tercero, debemos de tener la responsabilidad de que
somos nosotros ante Dios responsables de nuestra salvación o de nuestra perdición, porque el justo vivirá por la fe. Aunque el que vive por fe no se salva por sus obras muestran que vive por la fe. Su fe se revela en sus obras y así se le promete a esa persona vida eterna. Así es que el justo vivirá por la fe. No son las obras las que nos salvan, sino es la gracia, el amor, la misericordia y el perdón que el Señor nos ofrece si nos humillamos ante su presencia antes que vengan los juicios. Aprendamos de la lección del día martes con el tema que es porque la tierra será llena. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. La lección del día martes es una lección muy poderosa porque en ella se revela que de qué será llena la tierra. La respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc revela cómo está registrada en el capítulo 2, se mira claramente y continúa con la forma, como la manera de un canto, algo así como de un salmo. Y aquí se revela el castigo del enemigo está en armonía con el principio de la medida por medida. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, hay algo interesante aquí. Dios va a castigar a los injustos de su pueblo y va a ser alguien injusto. En otras palabras, los babilónicos vendrían a castigar al pueblo de Dios. Pero lo interesante aquí es notar el contraste entre el opresor, quien es juzgado por Dios. En otras palabras, Babilonia también sería juzgada por Dios. El justo tiene la promesa de la vida eterna en Cristo, sin importar lo que le suceda aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, está diciendo, si el justo muere aquí, no hay problema, el Señor lo va a resucitar. En otras palabras, no temáis a quien mata el cuerpo, pero no puede hacer que se pierda tu salvación. En otras palabras, Dios va a juzgar y sus juicios son fieles y verdaderos. En realidad los justos son persistentes en su espera de la intervención divina. En otras palabras, ellos están esperando. Por eso nuestra fe está basada en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos. Pero mientras tanto, el libro de Hebreos capítulo 11 nos ayuda a entender que el justo vivirá por la fe. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué cosa es la certeza? Es estar seguro. Es pues la fe, la convicción. ¿Qué cosa es la convicción? Es tener convicción, es estar convicto, es estar prisionero de algo que usted cree fielmente en su corazón porque Dios lo ha prometido. Eso es convicción, estar convicto. Entonces, pero sin fe, dice la Biblia también, es imposible agradar a Dios. De tal manera que ahora vemos en Hebreos capítulo 11 una galería de todos los héroes de la fe, como Abel, como Enoc, como Noé. Pero espérense un momento, Abel, Enoc, ok, también son justos, pero Noé, uno que estuvo en el arca y después de salir del arca se pegó una emborrachada y hizo un escándalo, ¿sí? Ese también Dios lo considera justo. Oiga, pero Abraham, aquel que Dios le promete que le va a dar un hijo y hace un hijo con su sierva, sí, también se considera justo por la fe. Ahora mire, Rahab, aquí sí la cosa se pone tremenda. Rahab, la ramera. ¿Una ramera puede tener fe y Dios la va a salvar? Sí, el justo vivirá por la fe. No importa la condición en la que lo haya encontrado el Señor, Él lo salva de sus pecados, pero no en sus pecados. Así es que Dios no miente, ¿verdad? Porque no es hombre. Dios es fiel y es verdadero. La respuesta última de Dios a Habacuc es la afirmación de que su presencia permanente es lo que le da confianza al creyente. La confianza en la presencia de Dios y confianza en su juicio, a pesar de la apariencia en sentido contrario. O sea, no importa, parece que ahora Dios como que no interviene en las cosas de esta vida. Así parece, pero la justicia de Dios se va a revelar por fe y para fe. En ese es el mensaje del libro de Habacuc, así como el mensaje de toda la revelación bíblica. La fe profética es confiar en el Señor y su carácter inmutable. O sea, que no se mueve, es fiel, es verdadero. Porque la tierra será llenada del conocimiento del Altísimo, de la justicia de Dios. Así es que la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos
de prueba intensa, es la misma fe que sostiene al pueblo de Dios. El creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y de poder, esto es, en el Señor Jesucristo. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y su valor. Patriarcas y Profetas, página 200. La lección del día miércoles es una de esas lecciones que nos hace llenar de esperanza el corazón, porque, como ustedes saben, el tema es recordar la fama de Dios. Y recordar es volver a vivir, sobre todo cuando tú recuerdas los momentos hermosos, cuando la vida te sonríe. Habacuc capítulo 3, en este se demuestra y descorre el velo de lo que ha de acontecer con la venida del Señor Jesús. Realmente esto de lo que está hablando en este día no es otra cosa más que los juicios de Dios que caen sobre el pueblo impenitente del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice Habacuc. Habacuc proclama a través de un canto o de un salmo y está como cantando y diciendo las siguientes palabras. He oído tu palabra y temí. En la ira, acuérdate de la misericordia, está diciendo Habacuc a Dios. Dice, cuando viene el Señor, o sea, viene el juicio del Señor, es un resplandor que es como la luz, que trae rayos brillantes. Y sigue diciendo que delante de él, sus pies son como carbón. Dice que prácticamente viene destruyendo, viene quemando. Y le dice, te airaste contra los ríos. Los ríos en la Biblia representa pueblo, gente. Y los mares, también dice que se airó contra los mares, representa muchedumbre, pueblo, gente, mucha gente. Entonces dice que los collados van a ser derribados, van a ser derretidos, van a ser humillados. Y el profeta dice, siendo plenamente consciente del poder de Dios, le pide al Señor que recuerde su misericordia cuando comience el juicio. El profeta reverentemente evoca informes de los grandes actos de Dios en el pasado y ora para que traiga redención ahora. El profeta parece llevar su vista de manera futura al tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. Coincidentemente es el pueblo de Egipto que va a castigar a este pueblo donde estaba el profeta Habacuc. De tal manera que lo que está diciendo es, así como en el pasado nos libraste de la ira del faraón, de sus carros de fuego, y que los sepultaste en el mar, donde se vieron las rocas, las peñas de lo profundo, así mismo el Señor va a librar a su pueblo. O sea, Él está llevando sus ojos no a la calamidad, no al desastre. Alguna gente se enfoca en los eventos de los últimos días, lo terrible de la persecución, lo que va a haber la angustia de Jacob, y es cierto, pero entonces no se enfocan en la esperanza, por eso viven llenos de temor y de miedo. La liberación de Israel fue verdadera, y la liberación del pueblo de Dios también es verdadera. El gran juicio de Dios va a llegar. Los piadosos no deben de estar ansiosos acerca del día del Señor, sino que deben esperar, perseverar y regocijarse en la esperanza que tienen. Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún después de deshecha esta mi carne, mis ojos verán al Señor. De tal manera que este canto es un salmo de celebración, donde se magnifica el poder y la gloria de Dios, la victoria del Dios Todopoderoso sobre sus juicios y la misericordia de Dios sobre su pueblo. Dios juzga a las naciones opresivas, no obstante al mismo tiempo trae la redención a su pueblo en sus actos con sus carros de victoria. Superficialmente el poder de Dios no siempre es visible, pero la persona de fe sabe que Dios está allí, no importa lo que ocurra. No importa, después de deshecha esta mi carne, decía Job, yo sé que mis ojos van a ver a Dios. En otras palabras, no importa que esto mortal se vista de mortalidad. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a resucitar. Habacuc nos invita a mirar con expectativa la salvación de Jehová, cuando Él establecerá su justicia sobre la tierra. No hay nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado. Recordar es volver a vivir, y hay que recordar la fama de las victorias gloriosas del Señor. Él está al control, no importa lo que pase, no importa si hay necesidades financieras, no importa si hay problemas de salud, no importa si hay problemas o conflictos en la familia, hay que confiar en Dios, el Dios de nuestra salvación. Habacuc nos invita a meditar en las acciones pasadas de Dios
y a esperar el futuro glorioso. El enemigo mismo de Habacuc demuestra cómo no puede perseverar viviendo con esta visión. Y él termina con estas maravillosas palabras que me encantan a mí. Dice, aunque pase todo esto, toda esta calamidad, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den más mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya más vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc está diciendo, ¿sabe qué? Yo me voy a elevar en las alturas como los ciervos, allá sobre las montañas, y aunque allá en el valle está lleno de sombra y de muerte, con todo, aunque todo esto acontezca, yo confiaré en el Señor. Hemos de recordar la fama gloriosa del Señor, que Él es el que siempre termina con la victoria. Continuemos con la lección, recibamos la bendición del día jueves con el tema que es, Dios es nuestra fortaleza. Muy bien, la lección del día jueves es una lección de esas poderosas para inyectar fe, confianza y seguridad en los momentos de crisis. El tema es, Dios es nuestra fortaleza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den del mantenimiento, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo bueno de esta actitud del profeta? Aquí podemos ver realmente que el profeta tiene confianza, el profeta tiene seguridad, el profeta tiene esperanza aún en medio del juicio de Dios. En otras palabras, él está esperando en Dios, el cual es su salvación. En el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, el versículo 16, él dice, estaré quieto en el día de la angustia. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Recuerda que la Biblia dice, estar quietos y ver que yo soy Jehová. En quietud y en esperanza guardaréis vuestra salvación. Así es que el profeta dice, aunque la higuera no dé más higos, aunque las vides no den más frutos, y aunque el olivo, que es el aceite que representa la unción, desaparezca, con todo eso yo tengo confianza en el Señor. Aunque las ovejas sean sacadas de la manada y aunque las vacas no estén allí pastando en los potreros, el profeta dice, yo tengo confianza, tengo seguridad, tengo paz, porque mi salvación viene de Jehová. Es cierto que los eventos de los últimos días serán terribles, pero también no es menos cierto que en los eventos, en medio de los eventos de los últimos días, también hay promesas gloriosas que nos dan fe y esperanza para el futuro. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado. Y de esto es lo que se trata la lección. Dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, según el Salmo 46. Así es que he aprendido, dice el apóstol, a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Sea abundancia, sea poco o sea nada, yo estaré contento. ¿Por qué? Porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Las palabras finales del profeta Habacuc expresan la respuesta del profeta a la revelación del poder y la bondad de Dios. Una nueva mirada a los actos salvíficos de Dios le da valor a Habacuc mientras espera el ataque del enemigo. La invasión de los egipcios es irreversible. La invasión puede resultar en la devastación de las higueras, los olivos, junto con el ganado y las vides. Pero la firme fe del profeta permanece inconmovible, porque él tuvo una visión del Dios viviente. Él tenía confianza que los propósitos de Dios se estaban cumpliendo, que la fidelidad de Dios era fiel y verdadera, que sus propósitos se cumplirían, ¿para qué? Para disciplinar al pueblo, aun cuando usara a esa nación pagana. El profeta está decidido a poner su confianza en Dios y en su bondad, no importa cuán desesperada
parezca la situación. Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Habacuc espera con confiada fe, aun cuando no hay señales inmediatas de salvación. Él está firme, él está confiado y dice que sus pies son puestos allá en las alturas como los ciervos, como las ciervas, como las gacelas. Estará él allá en las alturas, mientras allá en el valle de sombra y de muerte todo es destruido. En otras palabras, él está confiado en la roca inconmovible de los siglos. Por su propio ejemplo, anima a los piadosos a dialogar con Dios, a probar su lealtad hacia Él en tiempos duros y a desarrollar la esperanza en Dios y también a alabarlo con confianza en medio de la tribulación, porque este es un canto de esperanza y de vida. Es un canto que inspira el alma a tener confianza en Dios en medio de tanto desastre. Habacuc cierra su libro con una actitud de fe bellamente expresada. No importa cuán dura sea la vida, se puede encontrar gozo y fortaleza en Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro castillo eterno. Concluyamos con la lección de esta semana. Veamos el final de la bendición estudiando esta hermosa lección llena de esperanza, de seguridad y de confianza hemos tenido durante toda esta semana. La lección confiar en la bondad de Dios ha sido una lección que nos ha inyectado una dosis poderosa de fe, de esperanza y de confianza, que a pesar de que algunas veces no entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en nuestro Señor. La respuesta de Dios sucederá, pero no se puede expresar en palabras. La respuesta seguramente vendrá, y si parece lenta, espérala. Esto fue prácticamente la respuesta de Dios hacia el profeta cuando él quedó perplejo y preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? A esto se le da gran respuesta: el justo por fe vivirá. Es una respuesta, otra vez, no en términos de pensamiento, sino en términos de existencia. La fe profética es confiar en Él. En otras palabras, en quietud y en reposo guardaréis vuestras almas. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Puede caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Hemos de declarar con confianza: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, Jehová es Dios, Él reina por los siglos de los siglos. La lección, confiar en la bondad de Dios, ha inyectado el corazón del creyente que ha estudiado diligentemente en esta semana. La pregunta que les tengo hoy es una pregunta bien simple pero muy poderosa. Si el guardar el sábado no nos salva, ¿por qué muchos se perderán por no guardar el sábado? Recuerden, muchos se perderán por no guardar el sábado. Pero si el guardar el sábado no nos salva, ¿por qué se perderá esa gente? Déjame tu respuesta allá abajo con confianza, sin miedo. Estamos entre hermanos. Confiar en la bondad de Dios nos dejó 5 conceptos poderosos para entender durante esta semana. El profeta estaba perplejo y preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? Tanta maldad, tanto pecado, ¿hasta cuándo vas a mandar tu justicia a poner en orden todo esto? Pero él se asustó al ver que una nación pagana vendría prácticamente a castigar a su propio pueblo. La lección número 2, el concepto vivir por la fe. Tenemos que tener confianza y seguridad que Dios nos da la salvación no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por fe y para fe. No hay otra respuesta que dar en esta situación. La salvación es por fe solamente. ¿Y qué diremos del concepto número 3? Porque la tierra será llena de la gloria del Señor en los últimos días. Y así como Él ha prometido que mandará la lluvia tardía, un día muy pronto,
la gloria de Dios va a descansar sobre esta tierra y toda boca de confesar y proclamar que Cristo es el Señor. Y así muchos conocerán al Señor, porque será que por testimonio se va a dar el gran clamor, el final trompeta para la salvación. El concepto número 4 nos enseñó que recordar la fama de Dios es volver a vivir. Hay que inyectar nuestro corazón de esperanza, llenar nuestra vida de promesas de salvación, para que nuestro corazón no desfaiga, no desmaye, ni tampoco la esperanza se pierda. Así es que hay que recordar que la fama de Dios es que es un Dios vencedor. Él es el que vive y reina, y Él viene con su caballo blanco venciendo para vencer. Y nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Y qué diremos del concepto número 5? Dios es nuestra fortaleza. En tiempos de angustia, de confusión, de perturbación, o cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, hemos de recordar que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no hemos de temer a nada, aún a los juicios de Dios, porque tenemos confianza en la bondad de nuestro Dios. Esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9 con el tema que es el día de Jehová. Estaremos estudiando al profeta Sofonías. Y una vez más, les dejo la pregunta de esta semana. Si el guardar el sábado no nos salva, ¿por qué entonces muchos se perderán por no guardar el sábado? Déjame tu respuesta ahí abajo y que Dios te bendiga conforme a los deseos de tu corazón. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.